la violación sistemática e impune de los derechos humanos. Eso es la Cuba de hoy. José Daniel Ferrer García, preso político cubano e incansable defensor de la libertad, la democracia y los derechos humanos en Cuba, ha captado la atención del mundo con su inquebrantable determinación. Desde sus inicios como pescador en Palmarito de Cauto, un pequeño pueblo de la provincia de Santiago de Cuba, Ferrer ha sido un faro de esperanza para los oprimidos por el régimen cubano. El caso de Ferrer ha obtenido apoyo internacional y condena las acciones del gobierno cubano. Gobiernos, organizaciones de derechos humanos y activistas de todo el mundo han pedido su liberación, instando al respeto de los derechos humanos y las libertades políticas. La trayectoria de José Daniel Ferrer García es un testimonio de su compromiso inquebrantable con la democracia y los derechos humanos en Cuba. Hijo de Daniel Ferrer y Amelia García, es un padre dedicado a sus hijos, Marta Beatriz, José Daniel, Fátima Victoria, Ana Laura, Daniela Patricia y Daniel José. En la década de 1990, Ferrer se pronunció valientemente contra el régimen opresor, cofundó el movimiento de la Juventud Cubana por la Democracia y más tarde se convirtió en una figura clave en el movimiento Cristiano Liberación, liderado por Oswaldo Payá. Su firme compromiso con sus creencias lo llevó a ser arrestado durante la Primavera Negra de Cuba, donde fue sentenciado a 25 años de prisión en 2003. La Primavera Negra cubana de 2003 se refiere a un periodo de intensa represión gubernamental contra la disidencia en Cuba. Comenzó el 18 de marzo de 2003, cuando el gobierno cubano arrestó y encarceló a 75 disidentes, entre ellos periodistas, activistas y bibliotecarios que más tarde deportó a España. La represión fue una respuesta a la creciente oposición a las políticas del gobierno cubano y sus restricciones a la libertad de expresión y reunión. La Primavera Negra marcó una escalada significativa en la represión de la disidencia, especialmente contra los miembros del Movimiento Cristiano Liberación MCL, por parte del gobierno, y provocó la repulsa internacional. Los disidentes encarcelados pasaron a ser conocidos como el Grupo de los 75, y su arresto provocó protestas generalizadas y llamamientos para su liberación. La Primavera Negra cubana de 2003 sigue siendo un acontecimiento significativo en la historia de la represión política en Cuba. A pesar de enfrentar la amenaza de muerte, la determinación de Ferrer de luchar por la justicia nunca flaqueó. Durante su estancia en prisión, Ferrer se convirtió en protagonista de numerosas huelgas de hambre, tanto por su propia causa como en defensa de los derechos de los demás. Sus acciones llevaron a Amnistía Internacional a declararlo preso de conciencia durante la Primavera Negra de Cuba. En 2011, Ferrer fue finalmente liberado por el gobierno cubano junto con Félix Navarro Rodríguez, lo que marcó el final de su encarcelamiento como los dos últimos presos de conciencia del Grupo de los 75. Sin embargo, su calvario no terminó ahí. En 2011, Ferrer fundó la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, un destacado grupo de oposición que aboga por el cambio político y los derechos humanos en el país. Como líder de UNPACU, Ferrer ha desempeñado un papel fundamental en la organización de protestas pacíficas, la defensa de reformas democráticas y la prestación de apoyo a los presos políticos y sus familias. A lo largo de su activismo, Ferrer se ha enfrentado a continuos hostigamientos y persecuciones por parte de las autoridades cubanas. Fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional durante la Primavera Negra de Cuba, junto a los otros 74 disidentes. También fue un destacado miembro del Comité Ciudadano Gestor del Proyecto Varela en Santiago de Cuba, lo que llevó a su condena. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, fue detenido nuevamente el 1 de octubre de 2019 y en febrero de 2020, tras ser condenado a 4 años, fue encarcelado en la prisión de Versalles en Santiago de Cuba tras un juicio fabricado y celebrado a puerta cerrada. En abril de 2020, tras 6 meses de detención y en medio de una fuerte presión internacional, su condena fue conmutada por 4 años y medio de arresto domiciliario. El 11 de julio de 2021, Ferrer, junto a su hijo Daniel Ferrer Cantillo, fue detenido a unos metros de su casa en Santiago de Cuba por intentar participar en las protestas nacionales que se estaban desarrollando en el país. Meses después, un juez revocó el arresto domiciliario que pesaba sobre el líder opositor y ordenó su traslado a la cárcel de Mar Verde para cumplir el resto de su condena.
En esa penitenciaría, Ferrer ha sido sometido a malos tratos y violaciones de las reglas mínimas de la ONU para el trato a los reclusos y de las reglas Mandela. En diciembre de 2022 inició una huelga de hambre. Hasta el día de hoy permanece en prisión. Los familiares de Ferrer García, como su esposa e hijos, así como otros miembros de la Unión Patriótica de Cuba, han denunciado las extremas condiciones de su encierro, el maltrato y los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que es sometido. Sus casas han sido allanadas y lo mantienen incomunicado y en aislamiento que llega al extremo de no permitirle visitas familiares y conyugales, lo que constituye un castigo añadido al ya vejatorio trato que recibe. Demandar la libertad de Ferrer es más que un gesto humano, es devolver la ilusión, revivir el espíritu imborrable de los que ofrendaron su vida, de aquellos que han sido encarcelados, de los que permanecen hoy en prisión, de los que se tuvieron que marchar. Es además, y en todo caso, la responsabilidad de todo hombre de bien. Libertad para José Daniel Ferrer García,